En las profundidades de la Guerra Fría, en un rincón oscuro y olvidado de la Unión Soviética, se lleva a cabo uno de los experimentos más perturbadores de la historia de la humanidad. Un experimento tan macabro y tan secreto que muy pocos se atreven a hablar sobre él. Y aquí te hago la pregunta, ¿tú qué crees que le pase a una persona si se priva del sueño? ¿Cómo reaccionarías al momento de estar privado del sueño? El día de hoy les voy a contar de un caso que trató de desafiar todas las leyes circadianas. Me refiero al experimento ruso del sueño. Amigos y amigas, bienvenidos a Perturbados. Yo soy Manu, ya vi que no le han puesto like a este video, así es que vayan a ponerle like al video. Si lo están viendo ahorita, póngale su like, es gratis, ¿verdad? Y bienvenidos al Perturbados de hoy. La época de 1940 fue una época de muchísima tensión a nivel global. La Unión Soviética, en su desesperada e innecesaria búsqueda del control total, realizaba un experimento clandestino. El objetivo era muy simple, pero al mismo tiempo muy aterrador: descubrir los efectos de la privación del sueño en el ser humano. 5 prisioneros políticos considerados enemigos del Estado fueron seleccionados, prometiéndoles la libertad después del experimento. Los 5 sujetos, desesperados y en realidad sin ninguna opción, aceptaron el trato, sin saber que su destino estaba sellado por el horror. Los 5 sujetos fueron encerrados en una cámara sellada y se les administró por los ductos de ventilación un gas experimental. Un gas que haría que ellos no pudieran conciliar el sueño, para así poderlos mantener despiertos indefinidamente. A principio, todo parecía estar bajo control. Los prisioneros hablaban entre sí, e inclusive compartían risas y anécdotas sin tener ningún cambio. Y es que en realidad no sabían lo que les esperaba. Al tercer día de experimentación, los prisioneros empezaron a tener eventos catastróficos. La mayoría de ellos divagaban al momento de tener conversaciones entre sí, hablando de cosas que ni siquiera existían. Conversaciones envueltas en paranoias, lo cual llenaba de sospechas y acusaciones a las personas que estaban adentro del cuarto. Los prisioneros, a no más de 3 días, empezaron a mostrar signos de estrés extremo, lo cual poco a poco fue haciendo que sus rostros se fueran deformando, dejando una cara caquética, una cara de sufrimiento. Sus rostros mostraban un vacío creciente. Para el 5.º día del experimento, la situación se tornó un poco más oscura. Los prisioneros dejaron de hablar entre ellos y empezaron a susurrar cosas muy extrañas a los micrófonos que tenían puestos en la habitación, manteniendo también conversaciones simplemente con la nada. Pero no fue hasta el 9.º día que este experimento marcó el verdadero horror. Uno de los prisioneros empezó a gritar desesperadamente, sin control alguno, y empezó a correr alrededor de todo el cuarto, de un lado a otro, de una cama a otra, hasta el momento en el que empezó a golpear su cabeza contra el asfalto, llegándose a lastimar, y con el filo de un pequeño vidrio que encontró, se abrió la garganta, extirpándose las cuerdas vocales. Los otros 4 prisioneros, lejos de mostrar empatía con él, simplemente continuaron susurrando y delirando cosas muy maníacas. Pero lo más aterrador estaba aún por llegar. A los pocos días, los prisioneros empezaron a arrancarse la piel y los músculos y empezaron a consumirlos entre ellos. Esto como si una especie de frenesí los obligara a hacerlo. La cámara, antes fría y senil, en realidad mostrando a 5 personas conviviendo normalmente, se volvió un espectáculo de horror.
Alarmados por la salud de estas personas y por el seguimiento del experimento, obviamente, los científicos deciden entrar. Esto fue en el día 15. Apagaron el gas y abrieron el cuarto. Lo que ellos encontraron ahí desafió toda lógica y toda razón. 4 de los 5 prisioneros seguían vivos, pero apenas parecían humanos. Sus cuerpos modálicos parecían un espectáculo de horror. Y sus miradas, esas miradas vacías, reflejaban el dolor y la locura en sus mentes. Uno de los prisioneros, en un tono que él a la sangre, susurró: ya no queremos ser liberados, queremos más de ese gas. Los científicos horrorizados intentaron sedar a estas 4 personas, pero ellos lucharon a toda costa para que se les volviera a encerrar y a ponerse otra vez el gas. En una confusión, los 4 sujetos atacaron a los investigadores y esto abrió fuego en la sala, dejando solamente a uno de los participantes vivo, pero gravemente herido. El último aliento de este hombre, y con una mirada escalofriante y una sonrisa tétrica, el prisionero le susurró al científico: soy lo que ustedes temen. Soy lo que ocultan en sus corazones oscuros. Soy la locura que acecha en la frontera del sueño. El experimento fue rápidamente encubierto por todas las autoridades. Todos los registros fueron destruidos y los pocos testigos que sobrevivieron extrañamente desaparecieron de la faz de la Tierra. Al día de hoy, el experimento ruso del sueño es una mentira. ¿Qué? Sí, todo lo que les acabo de platicar es una mentira, pero... Ya no, hijo, no te creo. En realidad sí hay un experimento que se hizo con el sueño, y es que la verdad tiene unos datos dentro de la misma historia que rozan entre la ficción, entre la conspiranoia y también entre la realidad. Dejando al lado la Unión Soviética, porque obviamente todos sabemos de este lado del mundo que todo lo malo lo han hecho los rusos, teóricamente. Y tratando de estudiar un poco más a profundidad el sueño, les voy a platicar de un caso verdadero. El caso de Randy Garnett. En 1964, Randy Garnett, un estudiante de la secundaria de 17 años de San Diego, California, decidió romper el récord mundial del tiempo sin dormir en un ser humano. Esto como parte de un proyecto de ciencias. Lo llevó a cabo con la ayuda de 2 amigos y con la supervisión del Dr. Dement, que para ese entonces él era un pionero en la investigación del sueño, y que él mismo dijo que Randy estaba realizando un experimento que podía costarle la vida. Randy, sin duda alguna, se embarcó en una hazaña sin precedentes. A principio, todo parecía un reto divertido. Los primeros días pasaron con risas, con entusiasmo y cotorreando con sus amigos. Pero pronto, la privación del sueño empezaba a mostrar los estragos en el cuerpo de Randy. Después de solamente 24 horas sin dormir, Randy empezó a presentar signos de fatiga. Que poco aguante, la verdad. O sea, todos sabemos, si quieres no dormir, en el IMSS puedes estarte 36 horas sin dormir y todavía tienes que ir a pasarle bajita a todos los pacientes, hacer todo el desmadre. Los recuerdos de Vietnam. Como les decía, los primeros datos que presentó Randy fueron a las 24 horas y empezó con fatiga. También notaron que la atención de Randy se desvanecía y empezaba a presentar dificultades de concentración. Pero amigos, esto solamente era el comienzo. Para el tercer día, Randy empezó a experimentar cambios de humor y también defectos en la memoria del corto plazo, tipo los de Dory. Sin embargo, su determinación por saber qué pasaría y cuánto tiempo duraría seguían en pie. A medida que pasaba el tiempo, los efectos de la privación del sueño se hacían más severos. Randy empezó a tener alucinaciones y también paranoia. Veía cosas que nadie más podía ver y en su mente, en el mundo, Randy sentía que algo lo iba a atacar. Al día de hoy se sabe que el sueño empieza a elevar el cortisol, el encargado de la respuesta de lucha o huida. Los amigos de Randy dicen que una vez fingió o creía ser un jugador de fútbol americano profesional y empezaba a actuar como si lo fuera. En otra ocasión confundió un cartel de la calle con una persona y empezó a entablar una conversación con el cartel de la calle. La mente de Randy luchaba
con mantener la cordura, mientras que su cuerpo también luchaba por hacer este reto. Al acercarse el 10º día, Randy presentaba signos de deterioro cognitivo muy severos. Hablaba incoherencias y su coordinación había desaparecido. La línea entre la realidad y lo que no era real era muy delgada. Inclusive, él dice que no sabía diferenciarlo. Científicos, incluyendo también al Dr. Dement, empezaron a estudiar este caso y al 10º día se empezaron a preocupar por los estragos posteriores del experimento. Estaban asombrados porque al fin un ser humano iba a desafiar la resistencia humana al sueño. Finalmente, después de 11 días y 25 minutos, el experimento terminó. Randy durmió más de 14 horas seguidas y con esto logró algo casi imposible. Al despertar, Randy se sintió renovado, pero los efectos y las cosas que vieron sus acompañantes, nadie se las pudo borrar de su mente. Él mismo dice que inmediatamente despertar de ese sueño reparador, empezó a tener su vida normal, pero tuvo días posteriores al experimento que sufría de insomnio. Y aunque Randy tuvo alucinaciones, paranoia, deterioros cognitivos, en realidad le fue muy bien. Y bueno, a pesar de que al principio les conté el experimento ruso del sueño, que en realidad no pasó, ¿verdad? No, es una leyenda urbana. Y después les cuento este caso de Randy. Creo que podemos entrelazar muchísimas cosas y que nos puede dejar una gran enseñanza. Hay similitudes muy grandes entre ambos relatos. Ambos experimentos se centraban en la privación del sueño y en los efectos que son devastadores. En ambos casos, los sujetos presentaron alucinaciones, paranoia y deterioro cognitivo. Y en ambos, tanto en el experimento ruso del sueño con los prisioneros y Randy en la vida real, también tuvieron deterioros motores. Sin embargo, también es aquí donde terminan las similitudes entre ambos casos. Y comienza la divergencia entre la realidad y la fantasía. El experimento ruso del sueño es una creepypasta hecha para entretener y pues a muchos también para aterrorizar, en donde la narrativa tiene elementos grotescos y extremos que desafían las leyes de la biología humana, como el hecho de que empezaron a comerse su propia carne o que se transformaron en monstruos, en contraste con el experimento que realizó Randy, el cual está bien documentado. Entonces, ¿qué nos enseñan estos relatos? Por un lado, podemos ver que el sueño es una parte muy importante para todos nosotros y que las consecuencias de la privación del mismo pueden llegar a ser extremas, siendo el sueño una parte importantísima de nuestra vida para nuestra salud mental y física. Y amigos, el día de hoy vamos bajando Perturbados. Espero les haya gustado muchísimo. La verdad es que es un tema muy interesante y me gustó poderles platicar una creepypasta al mismo tiempo de platicar de un caso verdadero. Recuerden, amigos, que pueden unirse, que pueden ser miembros de este canal y recuerden que estamos platicando con ustedes por Discord. Amigos, yo soy Manu y recuerden tener dulces sueños y soñar bien. No se les vaya a aparecer por ahí alguien más. O sean otro tipo de sueños, como sueños húmedos, no sé. Si es un sueño húmedo me pueden invitar, si no, no me invitan. Bueno, amigos, nos vemos en el que sigue, en el siguiente Perturbados la próxima semana. Hasta luego. Adiós.